Andrea Bernal también se encuentra presente allí en Washington en esta conferencia anual de la CAF y se encuentra con el periodista venezolano vicecanciller. Durante el gobierno de Hugo Chávez también fue embajador en México, Vladimir Villegas. Hoy no está en ningún cargo de gobierno. Andrea, adelante. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo, sí, desde la capital de los Estados Unidos, en esta conferencia de la CAF, la número 19, donde uno encuentra un sinnúmero de personas importantes, de personajes interesantes a los que uno tiene acceso, sin duda. Hoy con Vladimir Villegas, venezolano, ex canciller, ex embajador de Venezuela en México, ex vicecanciller, en Brasil, ex vicecanciller, pero también, y colega sobre todo, un periodista más que nos acompaña en esta cumbre. Vladimir, bienvenido a NTN 24. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Andrea, por esta posibilidad de conversar contigo y además de saludar a mi amiga Idania. Un abrazo para Idania. Gracias, Vladimir. Muchos temas se han abarcado, Idania, en esta cumbre importante: relaciones Estados Unidos-Cuba, las relaciones de América Latina con Asia, las elecciones que se aproximan en Venezuela, en Argentina. Se hablaron de las elecciones que pasaron en Guatemala. Vladimir ocupó un espacio en esa mesa, sobre todo de elecciones, y es por esta parte donde me encantaría empezar, Vladimir. ¿Cuál es el ambiente preelectoral? ¿Cómo ves la situación de este 6 de diciembre? Teniendo en cuenta todo lo que está pasando en la frontera, los estados de excepción, la mesa de unidad, ¿cómo es ese panorama electoral? Bueno, es un panorama bastante complejo porque es la primera elección en la cual el gobierno corre un serio riesgo de perderlas, ¿no? De perder la mayoría parlamentaria, que no es poca cosa, sobre todo en estos 15 años donde la única elección que se ha perdido por parte del gobierno ha sido la elección más que una elección, pues el referéndum para decidir si se reformaba o no la Constitución. En el año 2007 fue precisamente ese referéndum. Y por supuesto la pérdida eventual de la Asamblea Nacional sería pues un episodio que sin dudas cambiaría el espectro político en el país y abriría las puertas a situaciones inéditas, ¿no? Yo no puedo decir que entraríamos en una especie de cambio de época o en una época de cambio, como diría Enrique Iglesias hoy en la conferencia que dictaba esta mañana, en la entrevista con Moisés Naín. Pero sí diría que van a introducirse importantes modificaciones en el espectro político de eso ocurrir. En todo caso, las encuestas dicen hoy que si las elecciones se realizaran en este momento, el gobierno tendría la primera opción de perder las elecciones, mejor dicho, la oposición de ganarlas. Yo he dicho aquí que el principal partido de oposición en Venezuela es el descontento por la situación económica. Ahora, no necesariamente ese descontento va a transformarse mecánicamente en votos para la oposición. Eso está todavía por verse, a pesar de que las encuestas dicen que un 80% hay disposición a ir a votar. Hay que esperar que eso se concrete, porque en Venezuela no sería la primera vez que las encuestas dan una lectura de una situación que luego no se refleja en la votación. Y hay varios ejemplos que Idania los conoce muy bien. Entonces a mí me parece que en estos casos uno debe ser discreto en cualquier análisis en cuanto a ratificar o a aseverar que 100% va a ocurrir tal o cual cosa. Yo soy muy cuidadoso en eso. Sin embargo, bueno, lo que te repito, pues en este momento el escenario es bastante desfavorable al gobierno por diversos factores, sobre todo por el peso de la situación económica, los problemas que se han venido acumulando durante tanto tiempo y además un elemento que yo considero que es central y es la no toma de decisiones que hace tiempo vienen postergándose. Y eso, por supuesto, que puede traducirse en un costo político. Y el gobierno no las ha tomado precisamente por temor a ese costo político que pudiera llegar a producirse y evidenciarse con una derrota electoral. Pero ¿podemos trasladar, Vladimir, lo que usted está diciendo de esa posible derrota electoral y de esa situación electoral en la coyuntura que hoy se está viviendo en la frontera con Colombia? Analistas, la misma oposición, al interior de Colombia, hablan de decisiones que el presidente Maduro ha tomado en la frontera para blindar un poco lo que podría pasar en esas elecciones. Bueno, fíjate tú qué curiosidad que hay elecciones, o qué curioso que hay elecciones en Colombia y en Venezuela. Y entonces pudiéramos decir que la propia reacción del gobierno de Colombia frente a lo ocurrido en la frontera también pudiera ser una reacción de corte electoral. Ambas reacciones de corte electoral. El gobierno de Venezuela, por supuesto, está actuando en medio de una coyuntura electoral y todo lo que se haga en medio de una coyuntura electoral tiene ese cálculo por delante. No hay gobierno que no lo haga, esté en buenas o en malas condiciones. Entonces es un elemento más, pero en este caso se ha transformado en un elemento que se ha, digamos, multiplicado en cuanto a sus decibeles
producto pues de que también hay elección en Colombia. Entonces, aparte de eso, bueno, por todo lo que ha pasado en la frontera. Ese tema de la frontera lo abordamos ayer, se abordó en el debate. Yo no me metí en Honduras con el tema porque no era mi materia, pero me atreví a decir algo que se lo repito aquí a Idania y a todos ustedes, ¿no? Bueno, yo dije ayer que en materia fronteriza no somos ni tan santos ni tan maduros. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un tema muy complejo que Idania lo conoce, bueno, todos los conocemos, pues. Es un tema que tiene muchos vericuetos y no toda la razón está del lado de Colombia, no toda la razón está del lado de Venezuela. Hay elementos que hay que ponderarlos y a mí lo que me gustaría es que el presidente Santos y el presidente Maduro se sienten y bilateralmente busquen un arreglo a esta situación. Sin embargo, ¿se equivocó el gobierno de Venezuela a manejarla? Porque es Venezuela quien toma la decisión de cerrar la frontera, es Venezuela quien toma la decisión de dictar los estados de excepción, es Venezuela quien decide deportar a los colombianos. Bueno, todavía es muy prematuro para decir si es un error o no, más allá del tema de las formas, que en el caso de la política y la diplomacia son parte del fondo, pero más allá de eso, hay que esperar a ver cuáles son las reacciones y cuáles son los efectos reales del cierre de la frontera. Por lo pronto, por lo que yo he leído incluso en la propia prensa colombiana, pues el hecho de que no se ganara por parte de Colombia la votación en la OEA fue considerada una derrota. No lo digo yo, lo dice la propia prensa colombiana que he leído. Es decir, se equivocó el gobierno de Maduro, pero evitó una derrota en la OEA. Bueno, eso está por verse. En todo caso, lo más importante es que ambos mandatarios puedan sentarse a procesar problemas que están allí y que no son poca cosa. El problema de la violencia, el problema del narcotráfico, el problema de los desplazados, que bueno, en Venezuela hay 6 millones o 5 millones de colombianos y por alguna razón están en nuestro país. Entonces hay que analizar los problemas que se vienen acumulando. Aquí hay responsabilidad, digamos, de evaluar eso por parte del Estado colombiano, como un Estado. ¿Por qué esos venezolanos se fueron a Venezuela? ¿Qué les pasó a esos colombianos, esos colombianos, por qué se fueron a Venezuela? ¿Qué les pasó a esos colombianos para haber decidido abandonar su país y llegar a nuestro país? Y bienvenidos, yo no cultivo el chauvinismo ni la actitud anticolombiana, todo lo contrario, pero es bueno que esto se analice, o sea, es decir, por qué esta situación llegó a donde está, qué pasa en la frontera, qué pasaba en esas casas. Bueno, todos eran efectivamente ciudadanos de bien. Yo no creo que todos sean ciudadanos de mal, de mala conducta. Ahora hay que ver si también había entre esos ciudadanos gente que estaba cometiendo delitos, lo cual no justificaría ningún tipo de acciones violatorias a sus derechos, cosa que yo no acompañaría ni en Venezuela ni en Colombia. Pero es un tema que yo creo deben procesar los dos presidentes, porque escalar este conflicto va a tener dos grandes perdedores: el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia. Ahora, hay situaciones en la frontera que tienen que revisarse con cabeza fría. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, mira, el problema del contrabando de extracción, ¿verdad? Lo que pasa con el combustible, eso se tiene que revisar, ¿verdad? Se tiene que revisar, claro. El gobierno de Venezuela tiene una responsabilidad que es permitir que estos productos salgan de contrabando, es verdad. Pero del lado allá también hay que ver. Por eso habría que convocar una mesa de trabajo sin prensa, sin micrófonos, para meterle el pecho a esta situación que, en cierto modo, también tiene su contraparte. Y aquí nadie tiene la razón absoluta. Vladimir Villegas, colega, ex canciller, ex vicecanciller, y Dania, mil gracias. Desde acá te mandamos los dos un gran saludo.